Bien, después de haber abordado la oración simple, es momento ya de tratar la oración compuesta. De tal manera que, en primer lugar, debemos de llegar a la definición de este tipo de oraciones compuestas. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que en toda oración compuesta hay un verbo principal y un conjunto de oraciones subordinadas, a las cuales a partir de ahora vamos a denominar proposiciones. Así pues, habrá una proposición subordinada 1, 2, las que sean. De este modo se originan las oraciones compuestas. Insisto, muchísimo cuidado. Los miembros de una oración compuesta no se denominan oraciones simples, sino proposiciones. Bien, los tipos de oraciones compuestas se pueden identificar gráficamente de una manera más o menos sencilla, tal y como sigue a continuación. En primer lugar, se identifican oraciones compuestas yuxtapuestas, es decir, puestas unas directamente encima de otras, sin ningún tipo de nexo, esto es, exclusivamente unidas o vinculadas a través de signos de puntuación y del valor semántico, esto es, de los rasgos de coherencia entre sus componentes. Tal y como tratamos de representarlo aquí, nos encontramos con dos bloques que están al mismo nivel. Ya vemos los signos de puntuación en medio, nos fijamos en la flecha, al mismo nivel pero bien pegadas. En siguiente lugar, oraciones coordinadas. Volvemos a tener los dos bloques y en el medio el nexo coordinante. Debemos de establecer un matiz. El nexo coordinante puede aparecer antepuesto en ocasiones, no tiene por qué seguir este orden. En todo caso, pensemos oraciones que están al mismo nivel, de ahí que los cuadros estén, si nos fijamos bien, en la misma línea, igual que se trata de identificar con la flecha. El nexo coordinante lo tendremos que estudiar a continuación. Y en siguiente lugar, proposiciones subordinadas. Son aquellas en las cuales existe una relación de subordinación del verbo de la proposición subordinada frente al verbo principal. El nexo subordinante, como vemos, establece el vínculo entre ambos, estando, fijémonos en los cuadritos, a diferente nivel. Por lo tanto, fijémonos también en cómo tratamos de representarlo con la flecha. Ahora bien, un pequeño matiz, nos detenemos en el cuadro. Aunque utilicemos los cuadros y las flechas para representar gráficamente la relación entre ambas proposiciones, trato de detenerme en las flechas, en las imágenes que he ido situando aquí a la derecha porque creo que gráficamente nos permiten estudiarlo mejor. Debemos de recordar que el marcador o nexo no tiene por qué aparecer entre ellas. Por ejemplo, una oración compuesta puede comenzar con la proposición subordinada, como en el caso que te portes bien es mi máxima prioridad. Oraciones yuxtapuestas, muy sencillas. Se relacionan por el sentido. Esto es, carecen de nexos. Acabamos de comentarlo ahora mismo, aunque se pueden sobreentender y analizar incluso como si estuviesen presentes. Esto ya es un paso más adelantado. Se marcan mediante signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y el punto y seguido. Por ejemplo, y vamos a ver casos en los cuales podríamos incluso llegar a recuperar un nexo. Me levanté, me duché, me vestí, hice el desayuno y salí hacia el instituto. Fijémonos que en cada una de estas comas podríamos introducir una conjunción coordinante copulativa. Me levanté y me duché y me vestí e hice, como variante de i, e hice el desayuno y salí hacia el instituto. Cada una de estas secuencias, me levanté, me duché, me vestí, serían oraciones yuxtapuestas. Tendría que haber estudiado más. No me cabe ninguna duda de que con más esfuerzo lo habría conseguido. Bueno, esto es, no me cabe ninguna duda de que con más esfuerzo lo habría conseguido. Vemos cómo se aproxima a las coordenadas explicativas que vamos a ver ahora en un momento. Debería haberte llamado. No tiene justificación mi olvido. Pues tenemos también yuxtapuestas. Oración 1, debería haberte llamado. Oración 2, no tiene ninguna justificación mi olvido. Mi amiga no respondía al teléfono, había tenido un accidente. Podríamos recuperar un pues, por ejemplo, causal. En todo caso, oración 1, mi amiga no respondía al teléfono. Oración 2, había tenido un accidente, y entre ambas configuran una estructura yuxtapuesta. No insistas, te creo. Bien. No insistas porque te creo, también una causal que podríamos recuperar sin ningún tipo de problema. O lo han hallado inconsciente, se desconoce si estaba medicado, pero se desconoce si estaba medicado. Vemos que la relación, la proximidad, se mantiene a nivel semántico. ¿Vale? Continuamos entonces. Oraciones coordinadas. Bien, las oraciones coordinadas son las más sencillas de identificar. Basta con que nos aprendamos los nexos de los cuadros que aparecen en color rosa y el significado que adquiere cada uno de ellos y ya está.
Oraciones coordinadas copulativas. Los nexos son y, ni, menos frecuente, y habitual sería que. Cuidadito con este que, porque veremos a su vez que puede ser de distintos tipos. Ejemplos: Pepa estudia y trabaja, Pepa ni estudia ni trabaja, Pepa estudia e imparte clases, el bebé está llora que llora desde las 2. Vemos que este tipo de que aquí se utiliza como un recurso enfático que pretende llamar la atención sobre el hecho. El bebé llora y llora desde las 2. Disyuntivas. ¿Cuáles son los nexos? O, u o bien. Tienes que estudiar o ponerte a trabajar. Recuerda lo bueno u olvida lo malo. Vive feliz. Ponte a estudiar o bien suspenderás todo. Sencillos. Adversativas. Nexos. Pero, más, si no, sin embargo, no obstante, antes bien, salvo, excepto, con todo, por lo demás, aunque. He perdido la cartera, pero, más, recordamos que en español tiene un uso más poético, no me importa, no ha suspendido, sino que ha sacado buena nota y no se compraría ese coche aunque tuviese dinero. Bien, adversativas, una condición impide que el hecho se consume plenamente. Distributivas. Distribuyen la información en torno a 2 bloques. ¿Cuáles son los nexos? Son menos habituales este tipo de oraciones, concretamente nexos como ya, hora, unos otros es más común, igual que tan pronto como, bien, también es bastante común, sea, menos. Oraciones del tipo ya hace frío, ya sale el sol, ora estudia, ora escucha música. Unos irán a la excursión, otros se quedarán castigados. Fijémonos, porque en este caso, unos irán a la excursión, otros se quedarán castigados. El nexo peculiarmente sí que va a tener función, porque unos es el sujeto de irán y otros es el sujeto de se quedarán. Tan pronto le riñe como los elogia por su comportamiento. Bien llegue por la tarde, bien no puedo acercarme hasta la noche, iré a verte. Sea este el año de tu aprobado, sea el curso que viene, te apoyaremos. Explicativas, por último, nexos 3 muy sencillos. Esto es decir, o sea que. Por ejemplo, solo le faltan horas de estudio, esto es, puede aprobar por méritos propios, han obtenido la mayoría simple, es decir, seguramente se hagan con el gobierno, o no estás trabajando al máximo rendimiento, o sea, tienes que ponerte las pilas. Fijémonos, por favor, en que ese o sea se escribe separado, como siempre. Continuamos, oraciones subordinadas. Quizá aquí es donde llegan las mayores dificultades que hemos visto en cursos anteriores y que por lo tanto en nuestro caso tampoco van a sufrir o van a suponer, mejor dicho, una barrera enorme. Entonces, en este sentido, las proposiciones subordinadas las vamos a identificar de 3 grandes tipos: subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Proposiciones subordinadas sustantivas, ¿qué función desempeñan? Como su nombre indica, desempeñan la función propia de un sustantivo o sintagma, también denominado grupo en la nueva gramática, grupo o sintagma nominal. ¿Qué funciones puede desempeñar un sustantivo en una oración? Pues son las mismas funciones que pueden desempeñar estas proposiciones subordinadas sustantivas. Pueden funcionar como sujeto, por ejemplo, me encanta que me presten atención, me encanta eso, me encantan esas cosas. Vemos la concordancia, que me presten atención sería el sujeto. Complemento directo, te ruego que te esfuerces más, te ruego eso. Te lo ruego, funciona como complemento directo, que te esfuerces más. Complemento de régimen, se arrepintió de haberlo invitado a la cena. En este caso no necesitamos un nexo, puesto que nos fijamos, tenemos un verbo en una forma no personal, en infinitivo, haber, con el pronombre enclítico, haberlo. Simplemente el hecho de encontrarnos un infinitivo ya es marca suficiente para saber que hay una proposición subordinada sustantiva. Fijémonos, podemos sustituirla por el pronombre eso. Se arrepintió de haberlo invitado a la cena, se arrepintió de eso. Por lo tanto, la proposición haberlo invitado a la cena subordinada sustantiva funciona, mejor dicho, como término de un sintagma preposicional que a su vez funciona como complemento de régimen. En siguiente lugar, atributo, respetar a los demás es tu obligación. Tu obligación es esa, respetar a los demás. Por lo tanto, respetar a los demás funciona como atributo, también podríamos decir que funciona como sujeto y no hay mayor problema. Complemento agente. El anciano fue auxiliado por quien pasaba por la calle. Nos estamos refiriendo, igual que en el complemento directo, a la función genérica, pero fijaos, el anciano fue auxiliado por quien pasaba por la calle. Debemos de tener en cuenta que el complemento agente sería un sintagma preposicional, por quien pasaba por la calle. Y este sintagma preposicional tiene un enlace que es la preposición por y tiene un término, y aquí es donde comienza la proposición subordinada sustantiva, quien pasaba por la calle.
A nivel sintagmático, lo veíamos también, o lo podemos inferir a partir de funciones como la de complemento de régimen o complemento agente. Puede funcionar una preposición subordinada sustantiva como complemento del nombre. Siento el arrepentimiento de no haberte hablado. Arrepentimiento es un sustantivo, fijaos, de no haberte hablado, complemento del núcleo, sintagma preposicional, enlace de, y no haberte hablado, preposición subordinada sustantiva. Complemento del adjetivo, estoy seguro de que aprobarás, estoy seguro de eso, de que aprobarás, complementa un núcleo, que es un adjetivo, seguro. Este complemento del núcleo es un sintagma preposicional, que tiene un enlace, que es la preposición de, y un término, que nuevamente vuelve a ser la preposición subordinada sustantiva, que aprobarás. Y finalmente, complemento del adverbio, se encuentra lejos de superar la prueba. En este caso de superar la prueba vemos que es un complemento de un núcleo, que es lejos. Lejos es un adverbio, y este complemento del núcleo nuevamente es un sintagma preposicional que tiene un enlace, que es la preposición de. Todo lo que nos enlace es término. Superar la prueba, este término es una preposición subordinada sustantiva. ¿Cómo las identificamos? Bien, debemos de tener, o mejor dicho, debemos de poner en práctica un conjunto de rasgos o de recursos. En primer lugar, equivale a un sustantivo, de ahí su nombre, y por lo tanto realiza las mismas funciones sintácticas que éste desempeñaría respecto al verbo principal. Me agrada que atiendas, me agrada eso, me agradan esas cosas, sujeto. Se puede sustituir por el pronombre neutro eso, te mando callar, te mando eso. Fijémonos, es muy importante, de hecho lo veis en clase recurrentemente, yo siempre tiendo a sustituir los sujetos por eso, porque es un truco que nunca falla. Siempre debemos de tener en cuenta, eso sí, que el plural del neutro eso sería esas cosas. En tercer lugar, el nexo no desempeña ninguna función sintáctica, lo que es lo mismo, cuando estamos analizando, simplemente debajo le ponemos nexo y ya está. ¿Cuáles son los nexos y las marcas? Pues bien, muy sencillo. En primer lugar, el infinitivo. No se necesita, por lo tanto, una marca específica. Cuando tenemos un verbo en infinitivo que no forma parte de una perífrasis verbal, que ya hemos estudiado con anterioridad, ya identificamos sin ningún tipo de problema que se trata de una preposición subordinada sustantiva. Que, muy importante, funciona como conjunción. Habitualmente tiene antes un verbo. Fijémonos en el ejemplo. No me importa que te vayas, no me importa eso, plural, no me importan esas cosas, que te vayas, funcionaría como sujeto. Al que es conjunción, en este caso, simplemente le pondríamos debajo nexo. Sí, conjunción propia de una oración interrogativa indirecta. Se debatirá si esa es buena opción. Sí funciona como nexo, que introduce una preposición subordinada sustantiva cuya función vamos a buscar ahora mismo. Se debatirá eso, se debatirán esas cosas. Por lo tanto, la preposición subordinada sustantiva, si esa es buena opción, funciona como sujeto. Así, debajo, cuidado con este sí que no lleva tilde, así, debajo, le ponemos nexo y ya está. Y finalmente, adverbios interrogativos, oraciones interrogativas indirectas, donde se os cuela tantísimas veces la tilde. Dime cómo te gusta, dímelo. Proposición subordinada sustantiva de complemento directo. No sé cuánto quieres, no lo sé. Otra subordinada sustantiva de complemento directo. Cuéntame por qué no has venido. ¿Por qué no has venido? Cuéntamelo. Nuevamente subordinada sustantiva de complemento directo. No sé quién te ha engañado. Aquí tenemos otra vez una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Quién te ha engañado? Insisto, fijémonos en que los adverbios interrogativos llevan tilde porque se trata de oraciones interrogativas indirectas. Y pasamos entonces a las preposiciones subordinadas adjetivas o de relativo. Como su nombre indica, equivalen a un adjetivo, por lo que funcionan como adyacente de un sustantivo previo. Ese sustantivo previo, recordamos, se denomina antecedente. ¿Qué tipos de proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo conocemos? Especificativas o explicativas. Si recordáis, esto nos lleva directamente al estudio del adjetivo, donde también identificamos en el adjetivo como categoría gramatical o clase de palabra, adjetivos especificativos o explicativos. Recordamos que el rasgo distintivo de los especificativos consistía en aportar una cualidad que no se daba por consabida en el sustantivo al que se refieren. Son rasgos nuevos.
mientras que las explicativas o afectan a todo el grupo del sujeto o bien se dan por consabidos. Especificativas, por lo tanto, se refieren a un elemento de un conjunto de forma específica. Sirve para identificar a ese grupo. No van entre comas. Los estudiantes que suspendan irán a la recuperación. Nos tenemos que fijar, como digo, o como acabo de decir ahora mismo, en que tienen un antecedente. Ese antecedente es siempre un sustantivo o clase de palabra equivalente. Nos fijamos además en que el pronombre relativo, que esa es la categoría gramatical a la cual pertenece el que, nos fijamos además en que este pronombre, como decía, puede ser sustituido por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Los estudiantes, los cuales suspendan, los estudiantes, los cuales, hay concordancia, irán a la recuperación. Debemos de tener en cuenta también que la proposición subordinada adjetiva, como acabo de explicar ahora mismo, funciona como adyacente del núcleo. Por lo tanto, fijémonos porque va a estar incluida en una función superior y posteriormente continuará la oración principal. Que suspendan sería proposición subordinada, adjetiva o de relativo que funciona como adyacente de estudiantes. Hay que tener cuidado, lo vamos a ver a continuación. Los nexos tienen función sintáctica y la descubrimos sustituyendo el que por lo cual, la cual, los cuales, las cuales, los cuales suspendan, ellos suspendan, por lo tanto sería sujeto ese que de la proposición subordinada adjetiva. Lo vamos a ver ahora con calma. Explicativas. Las explicativas equivalen a los epítetos, esos adjetivos que expresan cualidades que se dan por consabidas o que se refieren a todo el conjunto expresado por el antecedente y que van entre comas. Los jóvenes que ya habían pasado a disposición judicial fueron visitados por sus familiares. Bien, nos tenemos que fijar aquí. ¿Por qué motivo? Pues porque esa característica de los jóvenes es común a todos ellos. Todos los jóvenes de los que estoy hablando ya habían pasado a disposición judicial. La proposición subordinada adjetiva o de relativo aparece entre comas, que ya habían pasado a disposición judicial, funcionará sintácticamente como adyacente de jóvenes y tendríamos un núcleo verbal, habían pasado, pasar a disposición judicial, pasar a eso se puede considerar complemento del régimen, ya circunstancial de tiempo, que los jóvenes los cuales habían pasado, ellos habían pasado, el que funcionaría como sujeto dentro, insisto, de esta proposición subordinada adjetiva o de relativo, porque la principal sería los jóvenes fueron visitados por sus familiares. Los jóvenes sujeto fueron visitados núcleo verbal por sus familiares, complemento agente. ¿Cuáles son los nexos que identificamos en las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo? Sencillo. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles? Fijémonos, no llevan tilde, y no llevan tilde porque son pronombres relativos. En el caso de las subordinadas sustantivas que acabamos de ver, llevan tilde porque se trata de adverbios interrogativos. La mujer que vive aquí es su madre. También se pueden introducir por el artículo más el pronombre relativo. Se denominan en este caso relativos compuestos. Ese es el hombre el cual fue detenido ayer. Ese es el hombre que fue detenido ayer. En este caso, el cual fue detenido ayer es proposición subordinada adjetiva, tiene el antecedente que es hombre, respecto al cual funciona como adyacente. Y el hombre el cual fue detenido ayer funcionaría todo como atributo. Cuidado, porque también son nexos propios de las adjetivas, de las subordinadas adjetivas o de relativo, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, son determinantes relativos, por lo tanto forman parte de síntamas nominales. Los coches cuyos propietarios están en la tienda no serán retirados por la grúa. Los coches cuyos propietarios están en la tienda. Cuyos propietarios están en la tienda sería la proposición subordinada adjetiva o de relativo, cuyos propietarios sujeto de están en la tienda circunstancial del lugar. Insisto, dentro de la proposición subordinada adjetiva o de relativo. Y finalmente debemos de tener en cuenta que también pueden funcionar como nexos como, cuándo, dónde, cuánto. Fijémonos, insisto otra vez, en que en este caso no llevan tilde, por lo tanto son adverbios relativos que tienen un antecedente, que podemos sustituir por lo tanto por el cual, la cual, los cuales, las cuales, y no llevan tilde porque no son adverbios interrogativos, como en el caso de las subordinadas sustantivas que acabamos de ver. Hace el guiso de la manera como me gusta.
La manera es el antecedente de cómo, de la manera la cual me gusta. Por lo tanto, como me gusta es un adyacente de manera. Mucho cuidado en estas subordinadas adjetivas o de relativo, porque no solamente tenemos que identificarlas, sino que también tenemos que recordar que los nexos, en estos casos, tienen una función sintáctica en la oración subordinada. ¿Y cómo somos capaces de identificar dicha función? Pues bien, sustituyendo el nexo por su antecedente y comprobando qué función desempeñaría ese antecedente en la proposición subordinada. Así puede sonarnos un tanto complejo y por ese motivo vamos a pasar ya a los rasgos, mejor dicho, a la práctica que vamos a tener también en otra presentación que subiré inmediatamente. Ahora bien, tenemos que establecer otro nuevo matiz. Hay un tipo de oraciones que se denominan adjetivas sustantivadas. ¿Por qué? Porque el relativo, en este caso el nexo, que además es pronombre relativo, no lleva antecedente. El nexo aparece sustantivado mediante la anteposición de un artículo. La sustantivación, si nosotros recordamos, es un fenómeno que se puede llevar a cabo prácticamente con cualquier clase de palabra o categoría gramatical, siempre y cuando tenemos un artículo que lo antecede. Ejemplos: la que más te guste te será entregada. Bien, pues tenemos aquí un caso en el cual el antecedente está omitido, no aparece. La cual más te guste, vemos que podría ser sustituido este que por el cual, pero claro, sin antecedente es complejo, es una proposición adjetiva, pero está sustantivada. ¿En qué lo percibimos? En que tenemos el artículo la que aparece antepuesto. ¿Cuál es la función que desempeña esta proposición subordinada adjetiva sustantivada? Fijémonos. La que más te guste te será entregada esa, te serán entregadas esas. Por lo tanto, funciona como sujeto. En la siguiente, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Fijémonos aquí cómo la sustantivación se lleva a cabo a través del pronombre neutro lo. Y te diré eso, te lo diré. De lo cual careces, vemos que se aproxima a una adjetiva, pero no hay antecedente. Y además, toda la proposición subordinada adopta la función de complemento directo, te lo diré. Por lo tanto, es una adjetiva sustantivada. Los que hayan hecho los deberes pueden salir al patio. Nuevamente, los cuales hayan hecho los deberes, pero ¿quiénes son esos cuales? No tenemos un antecedente. Por lo tanto, en origen es una proposición subordinada adjetiva o de relativo, pero fijémonos, está sustantivada por el artículo masculino plural los. ¿Qué función desempeñaría? Ellos pueden salir al patio. Por lo tanto, se trataría de un sujeto. A las que las ha citado su entrenador, no tenemos por qué llevarlas. Nuevamente tenemos un pronombre relativo que es que, sustituible por cuales, a las cuales ha citado su entrenador, no tenemos por qué llevarlas. Bien, pues en este caso nos fijamos en que está sustantivado por el artículo determinado femenino plural las, y la función sintáctica no tenemos por qué llevarlas, a las que ha citado no las tenemos por qué llevar, funcionaría por lo tanto como complemento, prestemos bien atención, directo respecto a la oración principal, pero en origen es una adjetiva sustantivada en este caso. Fácil, recordemos siempre que el artículo antecede, precede al nexo. Nexo que en este caso es un pronombre relativo. Bien, y finalmente llegamos a las proposiciones subordinadas adverbiales. En cuanto a su función, equivalen a un adverbio y suelen cumplir la función de complementos circunstanciales. Identificamos dos grandes tipos, propias e impropias. Las propias son aquellas que equivalen a un adverbio y pueden ser sustituidas por él. Solamente hay tres tipos, de tiempo, de lugar y de modo. Funcionarán respectivamente como circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar o circunstancial de modo. Impropias indican circunstancias que no pueden ser expresadas por un adverbio. Pueden ser causales, finales, comparativas, concesivas, consecutivas o condicionales. Para identificarlas vamos a detenernos en el estudio de sus nexos.
Proposiciones subordinadas adverbiales propias de tiempo equivalen a adverbios de tiempo como entonces. Están introducidos por conjunciones y locuciones conjuntivas como cuando, mientras, apenas, a medida que, a la vez que, tan pronto como, en cuanto, al más infinitivo, cuidado, al más infinitivo, porque hasta entonces hemos dicho que el infinitivo solamente aparece en las proposiciones subordinadas sustantivas, pero en el caso en el que van antecedidas por al, se trata de proposiciones subordinadas adverbiales propias o participio absoluto, del tipo llegado el momento, te acompañaría al médico, o al caer la tarde con infinitivo salí de compras. Otros ejemplos, cuando cumpla 80 años le regalarán un viaje, o mientras vas a los recados, yo recojo la casa. Proposiciones subordinadas adverbiales propias de lugar. Equivalen a adverbios de lugar, como aquí o allí, y están introducidas por el nexo donde, pero debemos de tener muchísimo cuidado. En primer lugar, nos fijamos en que este donde no lleva tilde, por lo tanto no puede ser una subordinada sustantiva. Si se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales, implica que tiene un antecedente. Este es el parque donde veo a mis amigos. El antecedente de donde es parque. Este es el parque en el cual veo a mis amigos. En esos casos no se trata de una subordinada adverbial, sino de una subordinada adjetiva. Mucho cuidado, no puede tener antecedente y no puede llevar tilde. Ejemplos del tipo celebraremos nuestro aniversario donde tú quieras. Celebraremos nuestro aniversario allí. Nos dirigimos hacia donde nos aconsejó el día. Vale, pues en este caso nos dirigimos hacia allí. La cuarentena comenzó donde decidieron las autoridades. La cuarentena comenzó allí. Bueno, el día no nos dirige en la anterior oración, mejor sería el guía, pero en este caso percibimos, nos dirigimos hacia allí, puede ser sustituido por allí, por lo tanto estamos ante una subordinada adverbial propia de lugar. Y finalmente, de modo, equivalen a un adverbio de modo, como así. Están introducidas por conjunciones y locuciones conjuntivas como según, conforme, tal y como sí. Arreglaron el coche como pudieron. Arreglaron el coche así. Siempre mira entornando los ojos. Siempre mira así. Sin esforzarse ganó la carrera. Ganó la carrera así. Ganaron el partido defendiendo con intensidad. Ganaron el partido así. El mismo matiz que acabamos de hacer con donde lo podemos hacer con cómo, porque en este caso debemos de recordar que si cómo tiene un antecedente como los sustantivos manera o modo, nos encontraremos con proposiciones subordinadas adjetivas, tienen antecedente, ¿vale? En estos casos que acabamos de mencionar no hay antecedente, por lo tanto serán subordinadas adverbiales. Impropias, causales, ¿cuáles son los nexos? Pues puesto que, ya que, dado que, en vista de que, como quiera que. Tenemos que expandir un poco más la vista a ambos lados del que para no confundirnos con las subordinadas sustantivas y con las adjetivas. El coche se detuvo porque se le pinchó una rueda, no irá a la fiesta puesto que no la han invitado, accederá a la universidad dado que ha superado la ABAU, en vista de que no tiene trabajo no podrá comprar una casa. Sencillo, porque en todos los casos vemos que podemos sustituir los nexos por porque. Finales, ¿para qué? Te animo para que lo hagas mejor. Tened mucho cuidado porque estudia para aprobar, por ejemplo. Este aprobar sería una proposición subordinada, sustantiva, que funciona como término de un sintagma preposicional que a su vez funciona como circunstancial de finalidad. En este caso no, va en bloque, para que, todo junto. Entonces, para más infinitivo introduce una proposición subordinada sustantiva. Y finalmente, en este bloque, en esta diapositiva, nos referimos a las comparativas. Las comparativas, si transponemos información desde los adjetivos, pueden ser de superioridad, de igualdad o de inferioridad. Por lo tanto, más que, este jugador tiene más calidad que sus compañeros, la subordinada adverbial impropia comparativa sería que sus compañeros, tan como, esta película es tan romántica como esperaba, la subordinada adverbial sería como esperaba, y menos que, tengo menos entusiasmo que vosotros, la subordinada sería que vosotros. Terminamos ya con las subordinadas adverbiales impropias, pudiendo identificarse además las concesivas, son los nexos aunque, a pesar de que, por más que, si bien, aun cuando, aunque aún se quieren, se han separado,
se han separado a pesar de ello, aunque aún se quieren. Ha aprobado todas las asignaturas a pesar de que ya no hay clase, aunque ya no hay clase, o decidió llamarla aun cuando había solicitado que no la molestasen, aunque había solicitado que no la molestasen. Vemos que con aprendernos bien uno de los nexos como aunque, que es el más significativo, el más distintivo, ya podemos identificarlas siempre. Estas oraciones concesivas tienen una terminología específica. La oración principal se denomina apódosis, mientras que la oración subordinada se denomina prótasis. Oraciones consecutivas, así que, por consiguiente, por tanto, pues, con que, luego, de ahí que, de modo que, de manera que, han decretado el estado de alarma, así que no podremos ir a clase. Pienso, luego existo. Pienso, así que existo, por lo tanto existo, por consiguiente existo. No se puede salir de casa, de manera que no puedo quedar con mis amigos. Así pues, por consiguiente, no puedo quedar con mis amigos. Condicionales, sí, con tal de que, siempre y cuando, siempre que, a condición de que, a menos que, en el supuesto que, en el caso de que. Bien, si nos quedamos con el sí, mucho más sencillo. Si bebes, no conduzcas. No me llames, a no ser que acabes los ejercicios. A no ser que acabes los ejercicios sería la subordinada. Exactamente igual que sucede con las concesivas, recordamos, la oración principal se denomina apódosis, mientras que la subordinada se denomina prótasis. Y a partir de aquí lo único que nos queda es hacer muchísima práctica.